Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos nuevamente en una clase de cuarto común y en esta ocasión empezaremos a trabajar la unidad número 4, que es el mercado del trabajo y la legislación laboral. La clase anterior abordamos la síntesis económica regional, donde trabajamos la división política administrativa de la región de O'Higgins, ¿cierto? En sus 33 comunas, 3 provincias y la capital regional Rancagua, las principales exportaciones de la región de O'Higgins también, y abordamos el tema de los corredores bioceánicos, cuando surgen, la importancia de los corredores bioceánicos y algunos de los principales proyectos que todavía no se pueden concluir y llevar a un buen puerto en relación con Chile, con el resto de América Latina, principalmente Argentina y también Brasil. El objetivo de la clase hoy día es el siguiente. Vamos a analizar las tendencias laborales del mundo actual y el surgimiento del concepto de flexibilización que surge después del año 1970. Les dejo la siguiente interrogante como para comenzar la clase. ¿Cuál crees que son las diferencias más grandes entre los trabajadores del pasado y los del presente? Por ejemplo, pensemos en los trabajadores del siglo XXI en Chile y los trabajadores del siglo XIX en Chile. Pequeña reseña histórica sobre las tendencias laborales, ¿cierto? Las tendencias laborales, el empleo, la cesantía, la pobreza, depende del contexto histórico. Por ejemplo, en los tiempos de la conquista existía un tipo de trabajo en el ámbito nacional que era la encomienda, la mita y el repartimiento, ¿cierto? Que ya conocemos las características que hemos trabajado en cuarto PSU. En el tiempo de la colonia en nuestro país, principalmente abordamos el tema también de la hacienda, el peón, el inquilino, el surgimiento de la clase obrera, los primeros empleos públicos del Estado también, la explotación minera también del salir en su tiempo, la industria, la urbanización, y cómo gran parte de estos trabajadores a lo largo de la historia de Chile siempre han exigido mejoras en las condiciones laborales, ¿cierto? Han exigido derechos que hasta el día de hoy perduran, ¿ya? Hoy el panorama actualmente, si pensamos en Chile siglo XXI, pero principalmente después de 1990, pensamos en un Chile que está inserto en el mundo de la globalización y por ende también tiene desafíos y ventajas de estar inserto en el mundo de la globalización que hemos abordado. Por ende, en gran medida, las tendencias laborales actuales están limitadas y configuradas por el proceso de globalización mundial que han generado también una mayor cantidad de empleos, nuevas oportunidades también para diferentes personas, pero también tiene sus desventajas como en algún caso la precarización del trabajo, ¿cierto? Existen también factores que influyen en estas tendencias del mundo del trabajo y principalmente, si pensamos en la actualidad, son dos, ¿ya? Las políticas estatales, que son significativas para intentar abordar el tema del trabajo como la mayor cantidad de empleos, capacitaciones, generar nuevos empleos, disminuir la tasa de cesantía, también la tasa de pobreza, etcétera, 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 y también el escenario económico internacional que en muchas ocasiones limita el tema del empleo dentro de una nación. Por ejemplo, Chile va a estar siempre vinculado al mercado internacional por el tema de la economía abierta, por ende también el mercado interno y los empleos internos se van a afectar por algún vaivén internacional, ¿ya? Entonces, en el año 1940, cuando surge el estado de bienestar, ¿cierto? Cuando el Estado tiene que preocuparse de los focos importantes de la ciudadanía, como la salud, la vivienda, las políticas públicas, el rol del Estado estaba vinculado a poder amortiguar el impacto que los vaivenes del mercado mundial podían generar sobre los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Por ende, después del año 1940 se empieza a impulsar este tipo de Estado para intentar mitigar los daños a la ciudadanía en temas laborales, ¿ya? En el ámbito de Chile, después del año 1980, pero principalmente ya en el año 2000, se han implementado diferentes instituciones para intentar ayudar a la población que se ve afectada también por el tema del empleo, para que tengan un ingreso mínimo asegurado y para que puedan cubrir sus necesidades básicas y por ende tener una buena calidad de vida. Y en este caso se crea la AFC,
que la administradora de fondos de cesantía, ¿cierto? El seguro de cesantía que ustedes ya conocen y que fue un tema tabú en este año 2020 con el retiro del porcentaje de los seguros de cesantía. También el sistema de FONASA que va en ayuda de estos trabajadores también para que tengan un sistema de salud gratuito que es universal dentro del territorio chileno, y también la AFP que están en boga ahora con el tema del 10%, pero también tenían un trasfondo para ir en ayuda de las personas que se iban a jubilar en nuestro país y por ende para entregar una mejor calidad de vida, ¿ya? Eso también lo podríamos colocar en discusión, ¿ya? ¿Ayudado o no ayudado? El siguiente gráfico es de la OIT, o Organización Internacional del Trabajo, y en gran medida nos da las tendencias globales de desempleo y proyección del año 2002 hasta el año 2017 aproximadamente, ¿ya? En cuanto a las tendencias globales, encontramos en primer lugar altísimas cifras de desempleo, ¿ya? Existe globalización, pero también existe mucho desempleo. Existen hartos trabajos, pero también existe una gran cantidad de desempleos, ¿ya? Particularmente elevada en las regiones más pobres del planeta, como en el norte de África, aunque también en las regiones desarrolladas del mundo, como en el caso de Europa. Y también principalmente en las vías de desarrollo, también como en el caso de Chile, y principalmente podríamos ver en el caso de América Latina, Bolivia y también Perú, ¿ya? Del siguiente gráfico se desprende lo siguiente. Podemos ver que después del año 2007, lentamente hay un pozo, se podría decir, un hoyo en la caída del desempleo y empieza a aumentar considerablemente después del 2007, ¿ya? La idea central del gráfico es que nos entrega a conocer que aproximadamente se ha mantenido después del año 2011 en adelante un 6% casi de desempleo mundial, que eso automáticamente se puede graficar en números que son aproximadamente 200 millones de personas que no tienen empleo en el mundo, ¿ya? Les podría hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cantidad actual, hoy, julio del año 2020, de desempleados en Chile y también a nivel mundial? ¿Habrá aumentado? ¿Habrá disminuido? Lo podrían investigar también, ¿ya? Eso con este gráfico del desempleo a nivel mundial. La siguiente fuente es la declaración del director general de la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, Guy Ryder, ¿ya? En gran medida, Guy Ryder en esta fuente nos da a conocer su opinión en relación a las políticas ineficientes de los diferentes estados para intentar evitar el desempleo, y él nos dice que estas políticas tienen que promover que el desempleo pueda desaparecer. También nos da a conocer cómo los países desarrollados también son parte de esta problemática, no solamente una problemática de países subdesarrollados, ¿ya? Y por ende, él nos da también a conocer una idea muy significativa, que los estados y los países tienen que promover políticas para intentar capacitar a su gente para que tengan opciones al trabajo, ¿ya? Yo les doy el caso de Chile. Chile creó la CENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que también es significativo para poder capacitar a las personas para que tengan un buen empleo, ¿ya? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la realidad de nuestro país en relación a la fuente? ¿Se puede comparar Chile es un país con políticas ineficaces? Y les dejo las dos preguntas a continuación que son parte de la fuente. Primero, según lo expresado por el autor, ¿qué factores han incidido, negativamente en la generación de empleo en el mundo? Punto 2. ¿Por qué crees que el autor sostiene que el problema del desempleo afecta de manera particular a los jóvenes? Lo da a entender también en la fuente. Responden esas dos preguntas, por favor. Seguimos entonces trabajando el tema de las tendencias globales en relación al trabajo, ya para entender después el concepto de flexibilización. La siguiente, si la tendencia global apunta a que estos niveles de desempleo se mantengan en el tiempo, al menos en el mediano plazo, la situación empeora más aún si nos concentramos solo en el desempleo juvenil, como está en la diapositiva. Es verdad, el desempleo juvenil después del año 2010 ha aumentado considerablemente, y cuando nos centramos en el desempleo juvenil, nos centramos en personas de entre 18 y 24 años aproximadamente, ¿ya? Entonces, la tabla nos da a conocer el alto desempleo juvenil, y este alto desempleo juvenil repercute por muchas aristas. Por ejemplo, la calidad del empleo, que los jóvenes optan según el país que viven, pero pensemos siempre en Chile. Dos,
el contrato que tienen, hay contratos temporales que también afectan la calidad del empleo y por ende también promueven el desempleo, como esos trabajos part-time, que son una cantidad de horas limitadas y un pago a veces bastante mínimo en relación a un sueldo mínimo. La rotación laboral, que es constante dentro de alguna empresa y también depende del contexto nacional y contexto internacional que afecta directamente a nuestro país. Y cuatro, el aumento de los despidos, que también está en relación a la situación económica de nuestro país, a la situación de la empresa y depende también de muchos factores tanto internos como externos. Por ende, si nos vamos directamente a la tabla, podemos ver que la situación del desempleo se ha mantenido desde el año 2012 al año 2017, donde en algunas partes ha aumentado en Europa, en otras partes ha descendido, ya igual significativamente un 2%, pero en gran medida mantiene un aumento o se mantiene en relación al año 2012, ¿ya? Eh, los gobiernos tienen que implementar políticas públicas que vayan en relación con reducir el desempleo juvenil y reducir el desempleo en todas las esferas de la vida y en todos los rangos etarios, ¿ya? Pero los gobiernos también implementan políticas que son ineficaces que al largo plazo afectan al acceso al empleo. Por ejemplo, el tema de la educación, a veces no existe la educación de calidad que afecta a una persona a poder después optar un empleo óptimo con una buena remuneración, y también el tema de las capacitaciones que en algunos países subdesarrollados, como por ejemplo en África y también en América Central, no existen instituciones públicas que estén orientadas para poder capacitar a la población, como es el caso de Chile, que es el CENSE, como ya lo comenté. Ya tenemos en consideración entonces el tema de las tendencias globales y una pequeña reseña de Chile y también la importancia del desempleo juvenil dentro de este panorama internacional y dentro de este proceso de globalización, ¿ya? Ahora nos vamos con una pequeña reseña de la flexibilización laboral. Primero, durante la primera mitad del siglo XX, con la consolidación de la producción industrial, importante durante la primera mitad del siglo XX, el auge del Fordismo que lleva en la explicación, que promovía la especialización obrera, la expansión del mercado mediante la producción en serie y una política de acuerdos entre obreros y capitalistas. ¿Ya? Muy importante, el Fordismo surge en 1970 y la flexibilización laboral también surge en 1970, ¿ya? Entonces, durante los años 60, en particular después de la crisis del año 73, que afectó principalmente al bloque occidental de Estados Unidos, acuérdense el mundo dividido, Guerra Fría, Occidente y Oriente, el modelo fordista cae de forma definitiva en crisis, siendo reemplazado de forma gradual por otra exitosa tendencia productiva. ¿Ya? Primero, el Fordismo, como lo dice arriba, es un sistema de trabajo en cadena y, y en este proceso se mecaniza el trabajo. En gran medida se produce mucho más en comparación como se hacía antes con un trabajo más como precario, ¿ya? Por ende, el Fordismo fue muy importante para la creación de diferentes productos de la época, principalmente los autos Ford y a Henry Ford, a gran escala, ¿cierto? De forma mecanizada. El toyotismo, que viene a reemplazar el Fordismo que cae lentamente después de la crisis del 73 que lo afectó directamente, también es una producción en cadena, al igual que el Fordismo, pero está orientada a trabajar según función, según partes, ¿ya? Según zonas específicas, por ejemplo, esta zona va a ser para ruedas, esta zona va a ser para motores, esta zona va a ser para bujías, ya como para darlo en el ámbito del automovilístico, ¿ya? La idea del toyotismo en comparación con el fordismo, ¿ya? El toyotismo es un modelo japonés, como creo que dice en la diapositiva, ¿ya? Es reducir los costos e incrementar la producción dentro de la empresa, ¿ya? Por ende, el toyotismo también fue significativo dentro de este proceso de flexibilización laboral. La flexibilización laboral surge en esta época, ¿ya? Y en gran medida surge en los años 70 para controlar o despedir gente externa o adaptar el personal a las condiciones de la empresa, ¿ya? Por ende, la flexibilización laboral tiene un punto muy importante en el proceso del toyotismo y también del fordismo, ¿ya? ¿Alguna diferencia entre Fordismo y Toyotismo? Fordismo, producir en masa y almacenar gigantescamente a gran escala, y el Toyotismo era producir cuando el bien era realmente necesario, o sea, focalizarse cuando la demanda pedía, por ejemplo, 100 cantidad de autos, por decir un ejemplo, ¿ya? Eh, Otro punto muy importante
es el tema de la flexibilización que surge con un gran boom dentro de este proceso histórico, ¿ya? Pero hoy en día, sin embargo, este concepto de flexibilización laboral se ocupa más como un sinónimo de la desregulación de los mercados del trabajo referido a una mayor libertad para que las empresas contraten y despidan a sus trabajadores, que ya lo vamos a abordar con mayor detalle con los tipos de flexibilización laboral, ¿ya? Eh, Eso en este ámbito. Entonces, como ya comentamos, el tema de el Fordismo, el Toyotismo y el tema del surgimiento de la flexibilización laboral hay que definirla de muy buena manera. Y la definición es la siguiente, está en la diapositiva. La flexibilización laboral es la tendencia actual, ya que surge en el 70, pero también ahora ha tomado un punto muy relevante con el proceso de globalización, que tienen las empresas de reorientar sus fuerzas laborales, o sea, su mano de obra principalmente, sus requerimientos, sus necesidades y sus remuneraciones buscando un mejor y una mayor productividad, ¿ya? Esta constituye un tema permanente en la agenda pública de los gobiernos porque esta flexibilización laboral no solamente se aplica en el ámbito privado, sino es universal, se aplica tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿ya? Al lado, el Banco Mundial y la OCDE, ¿ya? Eh, la flexibilidad consiste en eliminar normas laborales o de regular el mercado laboral con el objetivo de acabar con las restricciones y rigideces causantes de un alto índice de desempleo, así como de la existencia de un sector informal. ¿Ya? De la existencia de un sector informal, perdón, ¿ya? Entonces, en gran medida, esta flexibilización laboral está orientada también a entregar una mayor productividad, a desregular los mercados que en ocasiones son bastante rígidos, como el mercado chileno en su tiempo, y también a impulsar el empleo nacional y atacar al empleo informal que atenta contra las ganancias de un Estado, porque esas arcas y ese dinero que circula dentro del país se va perdiendo al mercado informal, como el mercado negro, por nombrar alguno, ¿ya? Entonces, es muy importante la flexibilización para que reorienten las fuerzas tanto el sector público como el sector privado. La siguiente fuente habla sobre la flexibilización laboral en nuestro país. Es una columna de opinión, ya muy importante que analicen también quién escribe esto. Entonces, da a entender la importancia de la flexibilización, cómo se ha ocupado también a favor de las empresas, eh, algunas fórmulas de flexibilización utilizadas en nuestro país, como eh, el ingreso mínimo, las remuneraciones, la polifuncionalidad también de los funcionarios que trabajan, ¿ya? El teletrabajo también que es importante actualmente, y le colocan pausa al video y me responden, una vez que analicen bien y lean bien con detenimiento esta fuente, y me responden la siguiente pregunta. ¿Chile ha sobreutilizado la flexibilización laboral? ¿En qué condición está en Chile en relación al proceso de flexibilización laboral? ¿Se utiliza más en el ámbito privado o en el ámbito público? Ya, entonces sabemos que la flexibilización laboral surgió después del año 70, es una política de tipo económica que busca que las empresas puedan reorientar sus fuerzas laborales, sus requerimientos, sus recursos para intentar mejorar la producción dentro de la empresa y también para intentar evitar el tema del desempleo, ¿ya? También depende de la empresa, obvio. Existen tres tipos de flexibilización laboral. Primero, la externa. La externa busca aumentar o disminuir el empleo sin grandes pérdidas, ¿ya? Sin grandes costos para la empresa. Eh, en este ámbito los sectores productivos son muy significativos. Por ejemplo, los despidos en ocasiones son bajos, la empresa disminuye también la producción, depende también del contexto nacional, y las medidas impulsadas por la empresa en una flexibilización externa se caracterizan por ser medidas de baja inversión y también de baja capacitación. O sea, esta empresa no quiere como correr muchos riesgos, ¿ya? Se conforma con una producción mínima que alcance para subsistir y para no entrar en quiebra, se podría decir, ya se podría sacar en conclusión. Algunas de las características de esta flexibilización externa que se pueden ver reflejadas en lo siguiente. Por ejemplo, contratación temporal en el caso de las temporeras, ¿ya?
claro ejemplo de la realidad chilena en épocas, por ejemplo, el tema de la fruta. La subcontratación, que se puede ver reflejado también en Codelco, ¿cierto? Que están los contratistas y los subcontratistas que son contratados por otra empresa para prestar servicios dentro de una empresa, ¿ya? Y también la jubilación anticipada. Sí, señores, señoritas, en algunas empresas se jubila anticipadamente porque ya no tienen el dinero o no tienen la capacidad productiva también para poder costear a una persona para que siga trabajando. Es una práctica no tan recurrente, pero existe, ¿ya? Eso en el ámbito de la flexibilización externa, o sea, aumentar o disminuir el empleo sin grandes costos. Es como esa es la definición. Segundo está la flexibilización de tipo interna, y es que la empresa asigna diferentes tareas, roles a los trabajadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiere buscar un trabajo mucho más eficiente y también reduciendo los costos por contratar más personas. Por ejemplo, si te contratan para ser reponedor en un supermercado, también tienes la posibilidad de ser cajero, bodeguero y automáticamente tienes tres funciones por el mismo salario, ¿ya? Y eso pasa en Chile, ¿ya? La flexibilización interna es muy común en nuestro país, ¿ya? ¿Cómo se puede ver reflejada esta flexibilización interna? Con los trabajos por turnos, ya que es muy común dentro de nuestro país, día, tarde, noche, ¿cierto? 8 horas, por trabajos por rotación, y a veces estás en carnicería o en verdurería o estás reponiendo, en el caso de los supermercados, por dar un ejemplo bastante cercano para todos. También el tema de las horas extras, que es ejemplo de la flexibilización interna, que ahora está limitado, que pueden ser 2 horas extras máximo por empresa, ¿ya? Por código del trabajo. También el teletrabajo, que ahora ha tenido un boom muy importante con lo que está pasando actualmente, no lo voy a entrar a explicar con tanto detalle. Y también el trabajo a tiempo parcial, que es conocido como el trabajo de tipo part-time, ya que también depende de la empresa aplicar esta flexibilización interna. Y la última es la flexibilización salarial, que es como la más sencilla, ¿ya? La flexibilización salarial tiene relación con lo siguiente: se ajustan los salarios y las remuneraciones de los trabajadores dependiendo del contexto nacional y también dependiendo del contexto internacional. Por ejemplo, claramente el tema del COVID ha aumentado. Bueno, el tema COVID ha dado a conocer el tema de cómo algunas empresas han tenido que despedir trabajadores y han tenido que reajustar sueldos también, ¿cierto? Y todo lo que ha pasado con el tema de la enfermedad, que se puede ver reflejado en un reajuste salarial dentro del mercado del trabajo chileno. Por ejemplo, les doy dos ejemplos. Cuando existe producción alta, los sueldos y los salarios de los trabajadores tienden a ser igual o superior por la producción alta de la empresa. Pero cuando la producción es baja, los salarios nunca van a aumentar, automáticamente se mantienen o en gran medida disminuyen los salarios, ¿cierto? Aunque exista un sueldo mínimo dentro de nuestro país. Y es muy significativo esta flexibilización salarial porque nos da a entender que el contexto nacional y el contexto internacional afecta directamente al bolsillo de cada persona de nuestra nación. Esas son las tres tipos de flexibilización en nuestro país. Lo siguiente son algunas normas de desregulación que están aplicadas en el Código del Trabajo chileno y que se aplican dentro de los tipos de flexibilización que ya hemos nombrado. Por ejemplo, la flexibilidad funcional, realizar diferentes empleos dentro de una empresa, la libertad de despido e indemnizaciones que tienen las empresas, ¿cierto? Hay personas que son despedidas de un momento para otro por necesidad de la empresa y se le entrega su indemnización correspondiente y perdió el trabajo, ¿cierto? La subcontratación laboral, que es algo muy, pero muy evidente en nuestro país. Ustedes pueden consultar a sus familias si alguno está subcontratado y quizás lo más probable es que sí. Yo tengo amigos que están subcontratados en Codelco y alguna empresa porque es algo muy común en Chile. Y tercero, la regulación del trabajo part-time, que también está regulado por Código del Trabajo, que también es una práctica muy común dentro de los tipos de flexibilizaciones. Les dejo una pregunta: ¿existe alguna otra norma que sea significativa dentro de la flexibilización laboral? La actividad de la clase es la siguiente. Primero se puede ver una tabla donde dice sector, externa, interna, externa, ventajas, desventajas, ventajas, desventajas, empresario, trabajador. ¿Ya? Vamos a la primera, externa. Ustedes ven las ventajas para el empresario y las desventajas para el empresario. Lo mismo en la interna, lo mismo en la salarial.
Lo mismo con el trabajador, ventajas de la externa, interna salarial, desventajas de la externa, interna y salarial. Completan el cuadro. Lo más probable es que a lo mejor surjan muchas ventajas y muchas desventajas, ¿ya? Porque algunas cosas son como obvias, no las tengo que mencionar para que estén en conocimiento de alguna desventaja, por ejemplo, para el empresario en el ámbito salarial. O sobre todo una desventaja en el ámbito salarial, perdón, para un trabajador. Es como obvio, ¿cierto? ¿Ya? Está directamente relacionado con el sueldo. Un pequeño spoiler. La clase de hoy día fue lo siguiente, jóvenes. Fue comenzar a trabajar la unidad 4, que es el mercado del trabajo y la legislación laboral, abordar dos puntos específicos de las tendencias globales actuales en relación al trabajo, con una pequeña reseña histórica de nuestro país, de la conquista, la colonia y el proceso de globalización, y también abordar en gran medida el surgimiento de la flexibilización laboral, ¿cierto? Con el Fordismo, el Toyotismo, que la flexibilización laboral es para reorientar fuerzas de una empresa, para una mayor productividad, que ya lo he mencionado. Abordamos también los tipos de flexibilización, abordamos gráficos sobre el desempleo y también le dejé algunas normas que están aplicadas por ley dentro de nuestro país, como por ejemplo la multifuncionalidad, ¿cierto? De algunos trabajadores. Eso fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, no duden en escribirme y nos vemos en la siguiente clase de cuarto común. Adiós.